Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. 7 de la mañana con 46 minutos. En días pasados recordábamos el Día Mundial contra el Cáncer y que nuestro país no está exento, todo lo contrario, tiene muchos pacientes de diferentes clases de cáncer. Ecuador registró más de 29.300 casos de cáncer nuevos en 2020, siendo los de mayor incidencia el cáncer de mama, el de próstata. El cáncer de mama afecta a 38 de cada 100.000 mujeres, mientras que el de próstata afecta a 36 de cada 100.000 hombres. ¿Qué esperanza tienen esos enfermos en el Ecuador? La respuesta la tiene el presidente ejecutivo de la Industria Farmacéutica de Innovación IFI, Álvaro Maldonado, quien se encuentra en nuestros estudios. Álvaro, buenos días. ¿Cuál es la respuesta que de alguna manera sugiere esperanza para todas esas personas? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación y segundo por tratar estos temas tan importantes y que son de interés seguro para todos quienes nos están escuchando, porque todos de alguna u otra manera hemos estado cercanos al cáncer, ¿no? Hemos tenido familiares, amigos, hemos sido pacientes, hemos sido sobrevivientes. Entonces, todos esos temas realmente nos competen y de verdad valoro muchísimo que un medio como ustedes lo traten. Efectivamente, el Día Mundial contra el Cáncer fue el 4 de febrero creo que es importante durante al menos todo este mes estar permanentemente informándonos sobre el valor de la innovación para la lucha contra esta durísima enfermedad, ¿no? Y ahí está un poco la respuesta a tu primera pregunta, es la esperanza, ¿no? Definitivamente no existe ninguna otra patología quizás en la que se investigue tanto, en la que se invierta tanto y en la que también haya habido resultados tangibles. Recordemos, bueno, lo que el cáncer era hace 20, 30 años, ¿no? O sea, pasamos realmente de un diagnóstico que era absolutamente devastador El a equivalente a una. la sentencia de muerte, ¿no? Ahora es una condición que es crónica, que es manejable, que es compleja, pero puede ser incluso prevenible, ¿no? Y esto justamente la ciencia, la innovación, los avances que hemos tenido en tratamientos han permitido mejorar la calidad de la vida de los pacientes, en muchos casos también curarlos, ahí se genera mucha esperanza y sobre todo esta investigación nunca llega de parar, ¿no? Hoy en día existen tratamientos que pueden llegar incluso con tasas de curación superiores al 90%. Efectivamente, la industria, como bien dije, no para. Existen alrededor de 1.600 medicamentos potenciales contra el cáncer en investigación actualmente. Eso quiere decir que todo el tiempo se está innovando y esperemos que en los próximos años haya nuevos descubrimientos y que permitan definitivamente continuar combatiendo esta durísima enfermedad. O sea, 90% de curación para determinados casos Para de cáncer resulta una cifra muy interesante. Sí, efectivamente la ciencia ha avanzado mucho y como bien dije al inicio, en estos últimos 50 años quizás es donde más se ha invertido y actualmente hay más de 1.600 moléculas en investigación justamente para tratar este tema. Eso en términos de la esperanza. Lamentablemente también es importante mencionar que el cáncer ataca de una manera muy, muy fuerte. También hay una disparidad de ingresos y de países. Lamentablemente, el 70% de las muertes de cáncer ocurren en países de ingresos bajos o en desarrollo. Y esto es algo que nos tenemos que realmente un poco cuestionar todos, ¿no? Definitivamente, tanto las campañas de prevención, los hábitos, digamos, alimenticios, de cuidado, sumado también al acceso a medicamentos en países en desarrollo, sigue siendo un reto. Y con esto, efectivamente, vemos que existe una amenaza latente para las poblaciones de países en vías de desarrollo de los cuales Ecuador no está exento. Es que ese es uno de los lugares comunes del cáncer, Álvaro, porque cuando a una persona, a sus familiares, a sus amigos, a su entorno, se le dice, tienes cáncer, la primera idea es, ah, no, pues es que tengo la enfermedad más costosa de todas. Y muchas de estas personas no tienen los recursos, de manera que ahí viene la primera fase del desconsuelo, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es
muchísimos de estos cánceres de los que tú mencionaste, que son los más, de mama y de los de mayor próstata. incidencia en el Ecuador, mama y próstata, son súper prevenibles con los chequeos, ¿no? Entonces hay un tema que tenemos que trabajarlo y efectivamente son enfermedades que después son tratamientos complejos, largos, costosos, dependiendo también cuándo se ha detectado, pero lo más importante es definitivamente que tengamos estos chequeos frecuentes. Y esto sí es responsabilidad no solo de los ciudadanos, los pacientes en sí, sino también de toda la sociedad. Tenemos que trabajar con la academia, con los medios de comunicación, como lo estamos haciendo aquí en este momento, Radio Sucesos, sino también autoridades, y yo también creo que se debería ir un poco hacia incluso colegios, ¿no? De realmente tener esta alerta y efectivamente son cánceres que en países desarrollados son muy, muy prevenibles por los chequeos que se hacen oportunamente. Y definitivamente, como mencionábamos antes, ¿no? Las desigualdades, sobre todo económicas, ¿no? No permiten que el acceso a estos medicamentos sea siempre el más adecuado. Necesitamos avanzar en estas campañas, como bien dije, de prevención, de educación pública, de detección temprana, de diagnóstico, entender un poco también estas patologías y estar siempre atentos, ¿no? Yo, como bien dije, esta es una enfermedad que de alguna u otra manera siempre está cerca de nuestro entorno y tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos tener una colaboración activa entre todos los actores de la población y la industria está siempre presta, ¿no es cierto?, para colaborar. Nosotros el año pasado tuvimos talleres y en este también tenemos programados muy importantes con las autoridades, con las asociaciones de pacientes, con la comunidad médica y también efectivamente hemos traído opciones y alternativas con expertos internacionales sobre acceso a medicamentos. ¿Cuál debe ser el modelo que se debe implementar? ¿Cuáles son modelos que han sido exitosos dentro de la región y que podrían implementarse en el Ecuador para garantizar de alguna u otra manera que los pacientes no estén realmente desamparados en el momento que tengan una enfermedad, que haya continuidad, previsibilidad, compras públicas transparentes? Todo esto tiene muchísimo que ver para llegar finalmente a ese objetivo de tener una población sana. ¿Cuál es la lógica en este caso de la industria farmacéutica de innovación IFI? Tenemos los medicamentos, estamos desarrollando más medicamentos, estamos en un proceso de investigación permanente y sobre todo estos medicamentos son accesibles, quizá ese es el concepto. Sí, lo que nosotros, bueno, uno como industria, como bien dije, no para la ciencia, necesitamos tener realmente marcos jurídicos que permitan que la investigación realmente continúe y continúe con más fuerza. Para eso es tan importante el tema de la propiedad intelectual y las patentes. Estas investigaciones que estaba mencionando antes, actualmente más de 1.600 solamente para el cáncer, son a riesgo de las compañías y apenas el 10% de estos medicamentos en investigación finalmente llegan al mercado. No sé si me hago entender, es bajo muchísimo riesgo, son años de investigación, décadas de investigación para que un medicamento salga efectivamente al mercado, pero por eso se necesita tener un marco, digamos, que fomente la investigación y para eso sirve la propiedad intelectual y las patentes. Obviamente, estas compañías a las que nosotros representamos, muy cercanas siempre a la academia, son compañías que tienen su origen principalmente en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, en Reino Unido, aquí en el Ecuador. Bueno, es que ese es Eh, quizá el riesgo de la investigación, ¿no? Hay muchas cosas que te resultan y pocas que realmente Mira, sean efectivas para la gente. estamos hablando de medicamentos de consumo humano, es una responsabilidad gigantesca, ¿no es cierto?, como industria y también luego de toda la comunidad médica y también luego del paciente, de hacer un buen uso, ¿no es cierto?, farmacovigilancia, realmente ver cómo estamos aprovechando, utilizando estos medicamentos y efectivamente la responsabilidad de los gobiernos es asegurar que ojalá la última tecnología, digamos, los últimos avances de la ciencia lleguen al país y que permitan efectivamente, incluso en términos económicos, tener una mejor eficiencia de gasto. Es muy importante, ¿no es cierto?, que los pacientes tengan acceso a medicamentos sanos para que se curen rápido y evitar también un costo mayor al Estado. En eso sí queremos enfatizar. No, la calidad es fundamental cuando hablamos en términos de medicina y eso, obviamente, todos quienes están escuchando, cuando estás pensando en tu familiar, etcétera, tú buscas calidad, sobre todo en términos médicos. 7 de la mañana con 55 minutos en Noticiero Sucesos, Álvaro Maldonado, presidente ejecutivo de la industria farmacéutica de la innovación, IFI. ¿Bajo qué eje se genera esta investigación en estas empresas? Hay un criterio, estaba leyendo, de la genotipificación. ¿A qué Sí, se refiere?
Efectivamente, la ciencia sigue avanzando y existen un montón de nuevas alternativas y opciones a partir recordemos, cuando se descubrió el tema del genoma humano, toda esta investigación cambió, evolucionó, hubo avances muy significativos, importantes, logramos entender mucho más sobre cómo es nuestro organismo, cómo responde. Recordemos que también el cáncer depende también de, el individuo, esto tampoco no es una receta única para cada paciente. Pero sí, la ciencia efectivamente está avanzando a pasos muy, muy importantes, no solamente para esta patología, sino también para otras, pero obviamente en este mes de febrero estamos recordando a todos estos pacientes, a sus familiares que efectivamente buscan una respuesta más concreta. Como bien mencionaba, hay mucha esperanza. Tenemos que buscar y trabajar mucho en términos de equidad, de acceso. Como país tenemos un gran reto, necesitamos modelos de acceso innovadores y como bien dijimos, en eso también nos ponemos a las órdenes como industria, porque es una industria que está en todo el mundo y efectivamente conocemos no solamente de expertos, sino de casos de éxito que se pueden replicar en el país. Claro, pero la industria no está esperando que le golpeen las puertas. Entiendo que mantiene una serie de nexos, de lazos con diferentes sectores de la sociedad civil. Sí, En primer lugar, el gobierno, ¿no? sí, El gobierno, responsable de la salud pública. gobiernos, asociaciones de pacientes, todo lo que es la academia, la universidad, tienen que involucrarse más. Tú sabes que efectivamente la La investigación academia tiene un fuerte, déficit. fuerte y dura en el mundo viene de las universidades, conjuntamente con industria. Vivimos efectivamente en la pandemia, realmente se unieron gobiernos, agencias regulatorias, universidades, sector privado y efectivamente la industria hizo inversiones extraordinarias y con eso pudimos tener lo único que logró parar la pandemia, ¿no? Que fueron las vacunas. Efectivamente, mira, esta es una industria, como bien dije, que trabaja a bajo riesgo, que es muy responsable, que cumple un código de ética y obviamente lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general y particularmente de los pacientes y sus familiares. Además de los relatados del cáncer de mama, el cáncer de próstata, parece que hay otro mal que está en la lista y que es el cáncer al estómago, el cáncer al colon. Y eso tiene muchísimo que ver con peculiaridades en la alimentación de los ecuatorianos. Ahí, ¿qué tareas de prevención debería tener el Sí, ecuatoriano, la ecuatoriana? prevención son estos chequeos permanentes y después, obviamente, nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y efectivamente, hay alimentos tan elaborados, pueden ser complicados, pues llevar una vida sana, incluso en un tema de actividad física, etcétera, es muy importante. Pero en el Ecuador, efectivamente, tú mencionaste los dos cánceres de mayor incidencia, pero no se pueden dejar de lado el de colon, recto, estómago, tiroides, cuello uterino, el linfoma no-Hodgkin, leucemia, pulmón, hígado son quizás los 10 que tienen mayor incidencia en la población ecuatoriana según el Ministerio de Salud Pública. El reto es gigantesco, ¿no? El reto es gigantesco, como bien dije, la ciencia pone su parte, nosotros como sociedad civil tenemos que hacer ese complemento y asegurar que la población esté, uno, bien informada y dos, que realmente tenga hábitos de consumo alimenticios saludables y llevar una vida efectivamente activa, ¿no? Que les permita tener estas prevenciones. Aquí hay contadas organizaciones que asisten a los pacientes, a los enfermos cuando ya se ven envueltos en los tratamientos, por ejemplo, Solca. ¿Cuál es el nivel de relación que tiene este gremio con esta entidad en específico? Es un stakeholder más, es un actor activo, digamos que ha hecho una obra maravillosa y efectivamente con quienes tenemos una relación y contacto también permanente. Efectivamente lo que buscamos es tanto con el sector privado, pero principalmente con el sector público y ahí toda la red pública de salud, ¿no es cierto? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo mismo el ISFA, el ISPOL y el Ministerio de Salud Pública, obviamente en primer lugar. Y después tenemos estos actores como Solca y también hospitales privados, Junta de Beneficencia, etcétera. Son un montón de actores, es todo un ecosistema, ¿no? En el que estamos tratando siempre de mantener una relación permanente, contacto, permanente y sobre todo que tenga
el acompañamiento, ¿no es cierto? La industria, nosotros, digamos, ponemos siempre a las órdenes, como bien dije, no solo expertos, sino casos de éxito, levantar el nivel de discusión con foros, talleres, capacitaciones. Y el año pasado, bueno, tuvimos un foro sobre innovación que creo que no se había hecho antes en el país, lo inauguró el vicepresidente de la República y efectivamente tuvo un impacto muy importante y después lo pudimos compartir, no solo con las autoridades, tomadores de decisión, sino también con la academia y estudiantes. ¿Quieren Eh, realizar algo parecido en este 2024? tenemos una serie de actividades durante todo el año. La verdad es que sí, unos más enfocados, más especializados, más, digamos, hechos, digamos, a la medida, ¿no es cierto?, para los distintos stakeholders, como bien dije antes. Pero sí, nosotros estamos con esa responsabilidad gigantesca de tratar de, como bien dije, elevar el nivel de discusión, de debate, de información en el país. Y buscar opciones y alternativas, ya no solamente en el tema de innovación, sino también de acceso a medicamentos de calidad y eficientes en el Ecuador. ¿Por qué industria farmacéutica de innovación? O sea, ¿cuál es la definición de este gremio? Sí, o sea, ¿Y quiénes las integran? ¿Desde cuándo existe? la innovación biofarmacéutica es la que marca la diferencia, ¿no? Efectivamente, nosotros representamos a la industria farmacéutica, investigación e innovación. Son laboratorios, algunos que llevan en el país algunos más de 50 años. Son laboratorios, como bien dije, su origen están principalmente en Europa, Estados Unidos, en Suiza, Inglaterra y también en Japón, y que efectivamente tienen esta característica de desarrollar nuevas moléculas, de hacer las pruebas pertinentes y después salir, digamos, a los pacientes, digamos, con medicamentos que sean, que tengan un impacto positivo, ¿no? En los distintos tratamientos. Ahí tenemos una gran responsabilidad como país, obviamente que esta industria tenga estabilidad. Representamos a un sector formal que tiene algunas características muy importantes con un importante aporte, no solamente en términos médicos, sino también económicos en generación de empleo, en generación de empleo sobre todo femenino, en aportación con impuestos, representamos obviamente al sector muy formal. Y sobre todo lo que buscamos es ser un actor activo e influyente en términos de salud, no solamente en general, sino sobre todo salud pública. 29.300 casos de cáncer en 2020. ¿Cuántos tendremos ahora? O por lo menos hasta el 2023. Esperemos que menos. La verdad, necesitamos activar estas campañas, estar siempre alertas, atentos. Yo creo que realmente hay incidencias muy fuertes que están relacionados, como bien dijimos, a los hábitos, a la forma y tipo de vida que llevan la distinta población. Pero definitivamente, como bien dije, la industria está poniendo su parte, ¿no? Recordemos, como bien dije antes, la importancia de fomentar realmente hay un marco jurídico que permita que esta investigación nunca pare. Apenas el 90% de retorno se invierte en investigación. Somos el sector que más invierte en investigación, en desarrollo, mucho más que la industria del software, la aeroespacial. Es el sector a nivel mundial que más invierte en ¿Cuánto más o menos? medicina. Hablamos de millones, varios miles de millones de dólares. Efectivamente, el desarrollar una molécula está más o menos en promedio en los 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares para un medicamento y bajo riesgo de la industria y como bien dijimos, apenas el 10% de estas investigaciones finalmente son medicamentos en el mercado. Entonces, yo sí quiero realmente en este espacio fomentar, y yo creo que la gente valora muchísimo ahora la ciencia. Después de la pandemia, recordemos, la Claro. gente después empezaba a pedir marcas, o sea, la gente empezó a Y después valorar de y tanto muerto, efectivamente, ¿no? y fuimos efectivamente muy, muy impactados por esto que fue tan complicado. Así es, me ratifico, apenas el 9.6% de todos los nuevos medicamentos de investigación y desarrollo llegan a ser exitosos, llegan a salir al mercado, y como bien dije, más o menos 2.500 millones es la inversión de investigación en cada nuevo medicamento. Apoyemos a la ciencia, es que es una aliada, es una compañera en esta lucha, efectivamente, como bien dije, y quiero empezar y quizás terminar con el mismo mensaje de esperanza del inicio, ¿no? No hay enfermedad
en la que se investigue más, en la que tenga mejores resultados. El cáncer hace 50 años, hace 30, hace 40 años tenía un diagnóstico mucho más desolador. Hoy en día conocemos todos también muchos sobrevivientes, amigos, compañeros, familiares, sobrevivientes del cáncer, y también hemos visto gente que tenía una buena calidad de vida por 10, 12, 15 años en cánceres que hace décadas realmente tenían un pronóstico de incluso de meses, ¿no? Entonces, yo creo que no perdamos la esperanza, apoyemos la ciencia realmente y obviamente exijamos y pidamos siempre a nuestras autoridades que haya esa apertura de tener modelos de acceso innovadores que permitan que estos medicamentos lleguen oportunamente a toda la población. Es importante este mensaje de esperanza para la gente. Ojalá las investigaciones estén cortando esta brecha entre lo que era incurable antes, ¿no? Fíjate que hay muchas personas que cuando les detectan cáncer piensan en quitarse la vida. Incluso ahora se abren perspectivas, pues, en la mente de determinadas mujeres, determinados hombres, cuando ya aquí en el país tenemos la posibilidad de la eutanasia. Sí, efectivamente, y yo creo que la esperanza nunca se debe perder. La industria está siempre acompañando. Yo creo que parte también de cómo nosotros reaccionamos a un medicamento, a una enfermedad, es de esa actitud. Yo creo que uno puede, personalmente siento que uno puede realmente prescindir de muchas cosas, pero yo creo que nunca debe perder esa esperanza, ¿no? De vida. Y en eso, obviamente, no solamente existe un acompañamiento muchas veces de familiares, sino también de asociaciones de pacientes que saben tratarles, de cuidados paliativos y después, efectivamente, de una industria que está atenta a ver cómo mejorar la calidad de vida, cómo llevar de una manera, digamos, realmente más llevadera justamente esta enfermedad y finalmente ojalá encontrar una solución y una cura. Perfecto, Álvaro. Te agradezco por estos minutos. Gracias por esta importante información. Gracias por la visita. A ustedes, gracias por tratar estos temas nuevamente y invitamos efectivamente a que nos acompañen, ¿no? IFI y Industria Farmacéutica, Investigación e Innovación y nuestra Fundación Promesa, IFI Promesa.